Esto es lo que tienes que saber hoy para ser parte de la industria del mañana. Acompáñanos a descubrir las noticias, oportunidades y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria y sus sectores en México y en el mundo. Bienvenido a Tu Enlace en la Industria, el podcast de Clúster Industrial. Bienvenido, estimado público, al tercer capítulo de la segunda temporada del podcast Tu Enlace en la Industria de Clúster Industrial. Soy Martín García López y el día de hoy nos acompaña Mónica Balboa, cofundadora de Conectare y coordinadora del movimiento de mujeres en impresión 3D, para que charlemos sobre cómo será el trabajo en el futuro gracias a la automatización y a la digitalización. Mónica, un saludo, gracias por acompañarnos. Mil gracias por la invitación, encantadísima de poder estar acá contigo. Perfecto. Bueno, Mónica, yo tuve el placer, la verdad, de escuchar una plática muy interesante y muy profunda con respecto al trabajo en lo que fue Expo Manufactura 2021. Y en ese sentido me gustaría pues que abordáramos nuevamente un poco el tema, ¿no? Porque creo que dijiste algo muy fuerte en ese momento, que era que, bueno, o sea, para el 2025 estamos hablando de ya 4 años, un poco menos tal vez. Mucho de lo que conocemos de cómo será el trabajo va a cambiar completamente pues con la automatización, con la industria 4.0, con la digitalización. Y digo, es algo que desde mi perspectiva en industrias ha estado como viniendo, ¿no? Un poquito antes de la pandemia, y que con la pandemia de COVID-19, o sea, ahora sí que fue el momento en el que muchas empresas se digitalizaron, automatizaron procesos para evitar contagios. Y bueno, esto ha creado algo, ¿no? Que dicen que tuvimos un crecimiento exponencial en la tecnología increíble el año pasado y que aún va a continuar un poco durante ese 2021. Y bueno, por lo que nos comentabas, todo esto va a traer pues un enorme cambio para el 2025 y me gustaría que nos comentaras un poco qué podemos esperar para el 2025 y el empleo. ¿Tendremos empleo para el 2025? Claro. Oye, no, me encanta que me hayan invitado. Es muy agradecida con el Clúster Industrial, por supuesto, porque me hayan invitado a charlar de esto, que es un tema que a mí me apasiona muchísimo y del que ya llevo tiempo platicando, porque siento que a veces es como una ola gigantesca que luego no vemos que viene o cuando ya empezamos a ver como que ahí viene, no la vemos tan cerca y entonces muchas veces llega e impacta de una manera impresionante, ¿no? Entonces lo que yo busco también es justamente que más personas vayamos viendo el panorama y sobre todo hacia un 2025 que está aquí a la vuelta de la esquina. Y en ese sentido hay una serie de tendencias que a mí me parecen súper interesantísimas que van de la mano precisamente con la tecnología. Yo antes de la pandemia, bueno, sigo dando clases, doy clases de tecnologías para la innovación y la gestión y el diseño. Y una de las cosas que hablaba mucho era acerca de la transformación digital antes de la pandemia, ¿no? Y yo les mostraba gráficas de cómo la transformación digital para las empresas, por ejemplo, es un excelente caso de negocio y cómo muchas empresas han crecido y han permanecido mucho más tiempo en la industria si constantemente están buscando innovar o constantemente están buscando precisamente la digitalización de sus procesos o de la forma en la que interactúan con el cliente, etcétera. Pero me fue demasiado interesante que con la pandemia antes sentía que tenía que convencer a las personas. Con la pandemia fue como que todo el mundo se dio cuenta de que esto era necesario, ¿no? Que la transformación digital era necesaria. Y a mí lo que me impacta mucho es que ahorita siento que la tendencia ya es incluso empezar a desaparecer la palabra transformación digital, porque ya ni siquiera ya ni siquiera va a ser un concepto, porque todos tenemos que estar en el mundo digital. La era digital ya está aquí y ya nos lo comprobó, y aquellos negocios que se pudieron transformar o que pudieron evolucionar son los que de alguna manera han demostrado cierta resiliencia y que han demostrado o que han podido permanecer en el mercado. Entonces, lo mismo pasa con los empleos. Lo mismo siento que está pasando con los trabajos. Obviamente, al final de cuentas, los seres humanos dentro de las empresas, pues son los que construyen las empresas. Y para mí es bien interesante porque todos nos hemos también tenido que transformar de cierta manera, hacia el mundo digital. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor tuviste que aprender nuevas tecnologías, sobre tecnologías de información que no conocías, o a lo mejor resulta que pues en tu empresa, por ejemplo, no habían considerado, por ejemplo, un robot para cierto proceso de manufactura y en un principio lo veían súper carísimo y decían, bueno, no, lo podemos seguir haciendo con mano de obra, pero resulta que viene la pandemia y bueno, te salió a lo mejor mucho más caro de lo que hubiera salido si inviertes en un robot, ¿no? Pero ¿qué pasa con los trabajadores, no?
muchos tenemos el miedo de que la automatización y las máquinas van a venir a robarnos el trabajo. Y hay datos muy contundentes que sí, o sea, sí, se van a perder un montón de empleos debido a la automatización. Lo dice el Foro Económico Mundial. Cada año saca un reporte nuevo del futuro de los trabajos, que a mí, bueno, siempre me encanta leer. Y sí se habla de un montón de empleos que se van a perder, pero también se habla de un montón de empleos que se van a crear. La cosa es que no estamos preparados para, la mayoría de nosotros no estamos preparados para tomar esos nuevos empleos porque implican una alta cualificación o calificación para desarrollar los conocimientos que a lo mejor todavía no tenemos o competencias, habilidades que a lo mejor todavía no tenemos, digamos, al 100. Entonces, pues nos esperan varias cosas, pero al menos esa es una de las que sabemos que viene con todo para el 2025, que ya lo estamos viendo. Las máquinas están reemplazando muchos empleos, están generando otros, pero muchas veces no estamos preparados para tomar esos empleos. Y es que es bien interesante porque ahorita pues se ha visto mucho que hay empresas, marcas que están creando ya esos ecosistemas digitales, ¿no? Para poder trabajar a la distancia. O sea, yo estoy en México y necesito pues, o sea, no solamente tener como una videollamada con algún cliente o alguien en Alemania, sino también necesito poder trabajar, o sea, poder tener como una presencia virtual más activa para poder gestionar desde mi computadora o desde mi equipo la forma de reparar o trabajar o componer, no sé, X producto en Alemania, ¿no? Sin tener que viaje o algo. Y eso es como muy, muy interesante cómo se está generando este ecosistema digital. Que, bueno, algo que comentabas ahorita era que veíamos, ¿no? Bueno, que hemos escuchado en entrevistas, pláticas, que es que algo que están como lidiando las empresas, las industrias, es que tienen como un equipo, ¿no? Y quieren actualizarlo con otro equipo y a veces no tienen la compatibilidad, ¿no? O sea, por la infraestructura que mantienen, parece ser no ser compatible como con las nuevas tecnologías. Así que en ese sentido tienen que también invertirle como la infraestructura. Pero lo que he escuchado mucho es que sienten como una especie como de miedo de, ok, invierto como en esta infraestructura para poder como conectar este nuevo robot o esta nueva cosa, ¿no? Que me ayudará para manufacturar mejor. Pero ¿qué tal si dentro de 2, 3 años necesito volver a invertir para actualizar, ¿no? Y me he dado cuenta que lo que están buscando es como un equipo que se quede para que se esté siempre como actualizando y no que se reemplace en ese sentido. O sea, hablando como de la manufactura, ¿no? Porque ahora sí que se van a meter una inversión, no quieren como volver a darle otra inversión dentro de 2 años, 2 años y medio para mantener aún como esto, ¿no? Y algo que he escuchado muchísimo que comentan muchos empresarios es que están capacitando a su gente o buscan la capacitación de sus empleados para que puedan trabajar con esta nueva maquinaria, ¿no? La mejor forma de mantener a su flota laboral, o sea, no solamente como, ya llegó el brazo robot y pues bueno, vámonos de aquí, ¿no? Sino mantener a su gente capacitada porque ellos son quienes entienden el producto y esto. Más que nada lo que yo he escuchado es que esto viene, como dice la palabra, ¿no? Automatizar esas cosas que se pueden volver monótonas, que las haga ahora sí una máquina que no se puede cansar o aburrir o fastidiar del mismo proceso una y otra vez y dejar al ser humano como la persona que puede captar cierta información y poder programar y poder entender, ¿no? Claro, claro. Y esa parte que comentas es, yo creo que clave para tanto para nosotros los empleados, por decirlo así, o los individuos, ya sea que que tengamos un puesto directivo, que tengamos un puesto a lo mejor de gestión de equipos de trabajo o que estemos como colaboradores en alguna empresa, pero también para las empresas, ¿no? Entender que justamente la automatización de los procesos tiene sus complejidades, como la parte de la inversión, ¿no? La parte de la inversión pues puede llegar a ser una inversión muy alta, obviamente dependiendo del ramo en el que estés y de lo que quieras desplegar, pero una de las cosas que es bien importante es que una vez que a tu gente le quitas las actividades, precisamente como tú dices, monótonas o mecanizadas o que de alguna manera no generan tanto valor para el proceso en sí o para la atención, por ejemplo, con el cliente, te deshaces justo de un liability, por decirlo así, o te deshaces justo de un problema de recurso. Al final de cuentas, justo a la gente, al ser humano, lo puedes poner en donde realmente te vaya a generar más valor o donde te puede estar dando ideas de alto valor o te esté generando productos de alto valor y que realmente esté en constante
trabajo de la mano contigo para que la empresa pueda crecer, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención es en los hospitales, ¿no? Es un ejemplo como clarísimo. Muchas veces en los hospitales hay estos procesos, hay un chorro de procesos que son como muy burocráticos, ¿no? Que si lleva este papel acá, que si lleva este otro papel acá y que si bla, bla, bla. Y todas esas cosas, pues a simple vista ves que se pueden muy seguramente automatizar, ¿no? Desde tener un récord para cada paciente, que esté en una base de datos, si quieres ponerlo con blockchain para asegurarte que todo esté en orden y que nadie que no deba de tener esa información la tenga, etcétera. Pero imagínate, si quitas ese factor que también a tu gente y le estás pagando por hacer estas cosas burocráticas que en realidad tampoco generan mucho valor y que las puedes quitar y ponerlas en un proceso de algorítmico donde se desarrolle de manera automática, puedes asegurarte que la gente realmente esté a lo mejor en atención al paciente, o que realmente esté en atención a los familiares del paciente, o que realmente esté resolviendo problemas más complejos, ¿no? Problemas éticos o problemas a lo mejor de toma de decisión rápidas. Cuando los seres humanos tendemos a lo que le llaman la fatiga de decisión. Entonces, si tienes que decidir entre si arreglar el formato de un Word o cómo se ve el formato del Word, a una decisión a lo mejor que sea más de nivel, a lo mejor de un nivel un poco más complejo o de un nivel en el que tengas que tomar una decisión para asegurarte que tengas más valor en el producto final o que le entregues más valor a tu cliente o que tu actividad genere más valor, pues yo creo que nos vamos por la de más valor, ¿no? Entonces, esto que comentas es bien importante porque justamente todos tenemos que verle el valor a la automatización. Las máquinas a veces se satanizan. Se ha hecho en todas las revoluciones industriales. Hemos pensado que ya va a llegar el tren a quitarnos el trabajo, ya va a llegar la computadora a quitarnos el trabajo. Ahora son los robots y la inteligencia artificial, pero en realidad nos van a dar oportunidades de hacer otro tipo de actividades que a lo mejor le generen más valor al proceso, al producto, a la productividad, al desempeño, y aparte podemos ponernos a pensar y hacer una especie de introspección donde nosotros también busquemos actividades que más nos llenen a nivel personal o que más nos llenen a nivel ser humano, ¿no? Que eso también es algo que a mí me encanta. Si tú te pones a ver las habilidades que se van a necesitar en el futuro, que ya se están demandando bastante, muchas de ellas son habilidades transversales, competencias transversales que son mucho del ser humano, que si la colaboración, que si la comunicación, que si la resiliencia, por ejemplo, este tipo de competencias que antes no se veían tan demandadas, hoy en día son indispensables porque precisamente estamos hablando ya cada vez de problemas más complejos que hay que resolver y las cosas que son, digamos, más sencillas, las máquinas ya las van a poder resolver. Esto que comentas está muy chido porque hace tiempo yo hablaba con Miguel Rivera, que es gerente comercial de la zona centro, sur y sureste de México, de la empresa Panduit, y comentaba algo que era el ser humano como el centro de la transformación, que era algo que también tú y yo comentábamos un poquito antes de entrar al podcast, y pues me hizo meditar mucho, ¿no? Porque justamente vemos esto de las máquinas de automatización y que nos van a venir a quitar el trabajo o que van a cambiar como todo lo que conocemos, que eso sí es cierto. Pero justamente es esto, ¿no? O sea, este factor muy humano, lo que mencionabas de la toma de decisiones, la creatividad, las cuestiones éticas y morales, son cosas que en este momento, o sea, las máquinas no lo van a hacer para la manufactura y que las personas somos los que estamos detrás diseñando, planeando, preparando. Y curiosamente, o sea, la tecnología está funcionando, bueno, y siempre ha funcionado como una herramienta, una extensión del hombre para poder seguir transformando cosas, ¿no? Seguir haciendo las cosas más rápido. Y he pensado muchísimo ahorita que justamente en medio, bueno, de la pandemia de COVID-19 y todo esto, que si no hubiéramos tenido la tecnología que tenemos ahora para poder tener videollamadas por Zoom, para poder tener el trabajo, bueno, teletrabajos, el trabajo desde home office, de forma remota, o hasta estos sistemas de automatización que permiten que ciertas empresas pues sigan produciendo, ¿no? Con la plantilla laboral en un 70, 60%, dependiendo el semáforo. Creo que estaríamos viviendo un momento un poco más complejo a nivel mundial y creo que la tecnología nos ha ayudado muchísimo a ir sobrellevando la pandemia, ir recuperando trabajos, ir recuperando economía y también ir superando poco a poco pues, lo que viene siendo la pandemia, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que estamos realmente viviendo un cambio muy, muy, muy fuerte con la automatización y justamente, ¿no? Lo que mencionabas desde el inicio,
estamos ya a la vuelta de la esquina de este 2025, que va a ser pues muy cercano y estamos hablando como de nada más de 5 años, menos de 5 años. Y me gustaría preguntarte, ¿qué necesitamos para prepararnos? Porque algo mencionabas, ¿no? Que lo vemos cerca, pero al parecer aún nos estamos como preparando. Estamos haciendo algunas inversiones, estamos adquiriendo más Industria 4.0, trabajando con Big Data, el Internet de las Cosas, pero bueno, me gustaría también, ¿no? Nosotros como personas, ¿qué también podemos hacer para prepararnos para este 2025 que no pues, suena tan futurista? Ya sé. Sí, no, definitivamente creo que justo eso es lo que me gusta de esto porque abre un montón de posibilidades. Cuando tenemos una problemática al frente de nosotros, en realidad lo que estamos viendo es una oportunidad que si le sabemos, sacar provecho, le sabemos sacar jugo, pues podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Desde el punto de vista individual, una de las cosas que yo más recomiendo y que yo siempre impulso mucho más es necesitamos aprender a aprender y aprender a desaprender. ¿Qué significa esto? Necesitamos agilizar nuestra capacidad y nuestras competencias para aprender rápidamente y tener una capacidad de flexibilidad y de resiliencia. El aprendizaje rápido nos va a permitir poder afrontar cualquier tipo de problemática que tengamos. Por ejemplo, lo que nos pasó ahora, oye, de pronto tienes que bajar Zoom y tienes que bajar no sé qué otra aplicación y que si tienes algún sistema muy peculiar de mantenimiento, por ejemplo, en tu empresa, bueno, pues órale a instalar todo en la computadora y a lo mejor pues hacer ciertos no sé, por ahí sistemas de rapidísimo, no sé, low code y que te permitan interactuar, perdón, con tu equipo, con tu gente de trabajo, etcétera, ¿no? Tuvimos que aprender súper rápido. Y justamente eso es lo que tenemos que seguir aprendiendo, cómo aprender cada vez más rápido, porque lo vamos a necesitar. Otra de las cosas es que ese aprendizaje tiene que ser bastante intencional. Ya es tarea de todos ponernos a ver hacia dónde va la tendencia de nuestra industria en particular. Si yo estoy en el área de alimentos, bueno, hacia dónde va la industria de los alimentos. Si yo estoy particularmente en el área de manufactura, bueno, hacia dónde va la cadena de suministro, la logística, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las tecnologías que están dando forma a mi industria en particular? Independientemente de en qué posición, en qué rango, en dónde esté, pero yo estoy dentro de una industria, es mi tarea ponerme también a investigar cuáles son las tendencias que le están dando forma a esta industria. ¿Por qué? Porque justo ahí a lo mejor puedes encontrar un área de oportunidad donde digas, oye, ¿sabes qué? No sé, en Europa algo que está sucediendo mucho es que están utilizando sistemas de inteligencia artificial para determinar cuál es la mejor manera de hacer la logística para nuestra cadena de suministro y utilizan también, están utilizando la manufactura aditiva, la impresión 3D y aparte están utilizando los sistemas de mantenimiento remoto a través de la nube. Bueno, ¿qué sabes tú de esos temas en particular? ¿Sabes poco? ¿Sabes mucho? ¿Sabes más o menos? ¿Por qué tema te gustaría ir? A lo mejor dices, oye, me llama un chorro la atención esto de la nube y el mantenimiento remoto. Oye, bueno, pues es una tremenda oportunidad para que te busques literal un curso en internet, que ahorita afortunadamente hay un montón, que te busques un curso de internet de cómo funciona la nube. Hay empresas que dan cursos gratuitos de esto porque no hay suficiente gente que esté tomando estos retos de aprendizaje. Entonces hay un montón de oportunidades ahí afuera. Búscalo, aprende, desarróllate y desenvuélvete y a la par desarrolla tus habilidades transversales, perdón. Esas es lo que llamamos a veces como despectivamente las habilidades blandas o las soft skills, ¿no? Comunicación, el trabajo colaborativo. Ahora, el trabajo colaborativo es un tema hoy en día. Nos fuimos de pandemia y nos fuimos a un experimento, algunos llaman como un experimento masivo de trabajo remoto, ¿no? Un montón de gente se fue a casa, los que se pudieron ir, bueno, se fueron a casa, los que no, pues, no, pero hubo un montón de gente que se fue a casa a trabajar, ¿no? Aquí sucede algo también bien interesante. En los equipos de trabajo, perdón, normalmente cuando estás en una oficina se generan muchas interacciones positivas sin querer. Oye, te lo topaste en el elevador, oye, te lo topaste en planta, oye, te lo topaste en el café y resolviste un problema rápido nada más porque te lo topaste y te acordaste de que, oye, Martín, fíjate que se me había olvidado, te mandé un correo, no sé si lo viste. Ah, no lo vi, pero ahorita lo checo y te respondo. Y desatoras un nudo, ¿no? ¿Qué pasa? En línea,
esas interacciones positivas no se dan tan ágilmente, no se dan tan fácil. Tienen que ser intencionales. Entonces, como está padrísimo, por ejemplo, irnos de trabajo remoto, está padrísimo, a lo mejor que aquellas cosas que se pueden hacer fuera de un lugar de trabajo se hagan y todo, pero necesitamos rediseñar las interacciones colaborativas y eso es parte de la habilidad de colaboración. Tenemos que aprender cómo colaboramos y entonces trabajar sobre hacer intencionales las interacciones positivas. Oye, que si tú eres líder de un equipo de trabajo, pues busca a la semana tener mínimo una sesión donde a lo mejor no se hable de trabajo y se hable de cualquier otro tema. ¿Por qué? Porque simplemente eso te ayuda a generar engagement entre las personas, entre tu equipo de trabajo. Oye, ahorita hay un montón de plataformas, por ejemplo, las expos, las conferencias se pueden hacer también de manera virtual en un montón de plataformas donde a veces hasta le metes juegos y cosas así. Bueno, pues aprovecha y apalanca todo eso porque es una manera de desarrollar la comunicación y de desarrollar la colaboración que no necesariamente implica que estemos presentes, porque cosas como esta, ok, nos pasaron ahorita, ok, ya está la vacuna por ahí, ya nos estamos vacunando, parece que ya vamos, pero nadie nos dice que no nos va a volver a pasar en un año. Sí, nadie nos asegura eso. Y nadie nos asegura tampoco que a lo mejor no va a suceder alguna otra cosa que nos cambie por completo de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque estamos en una época de cambio exponencial y todo puede pasar. Entonces, por eso la resiliencia, la colaboración, el cómo nos comunicamos, el aprendizaje intencional y bueno, creo yo que es súper importante hoy en día corresponsabilizarnos, no nada más es como lo comentabas ahorita, es responsabilidad de las empresas asegurar que no porque ya traje una máquina voy a despedir a las 10 personas que me hacían este proceso, sino cómo las ayudo a incorporarlas en procesos de más alto valor, ¿no? Que me den también más alto valor, es responsabilidad de la empresa, pero también es responsabilidad de nosotros como individuos. Buscar una manera de desarrollarnos como nosotros nos queremos desarrollar, identificando estas tendencias, identificando las áreas de oportunidad que tenemos, los fuertes que tenemos y cómo queremos llegar al futuro de los trabajos que está aquí a la vuelta de la esquina. Y lo que dices es muy interesante porque, bueno, o sea, nosotros ya estamos en el mundo laboral, pero ¿qué hay de los chicos y las chicas que están en secundaria, en primaria, en prepa, vamos a decirlo? Secundaria, que aún parece ser como más distante que el hecho de que tengan que elegir una carrera, ¿no? Un trabajo, porque a veces son esas cosas, ¿no? Que uno crecía y decía, voy a ser médico, voy a ser abogado, voy a ser arquitecto, pero ahora ya con esta revolución digital que está existiendo, o sea, hay muchísimos trabajos que no existían antes y ahora que tenemos que aprender o que se van a crear, si tengo entendido, bueno, me gustaría si hay datos o cifras de cuántos trabajos o nuevos oficios se podrían generar y cosas que en este momento no existen en las universidades, ¿no? Por así decirlo, o sea, que son cosas que a veces uno aprende, pues como dijiste, en cursos o demás, pero como tal en sí no existe aún la licenciatura en, no sé, analista de Big Data o I don't know, ¿no? No lo sé bien. Y me gustaría que me comentaras qué hay con respecto a estas próximas generaciones que vienen y también las MIPYMES, ¿no? Porque siempre que hablamos como de revoluciones industriales, sobre industria 4.0, sobre tecnología, siempre parece ser que hay como una pared en torno a que esto le pertenece a las grandes empresas y que las MIPYMES, las medianas, pequeñas empresas que ayudan a las Tier 1, Tier 2, ¿no? Por ejemplo, aquí del sector industrial parece ser que pues no están como muy contempladas a veces, se les comenta mucho de no, sí, anímense, atrévanse, pero me gustaría que me comentaras también, ¿no? ¿Qué hay con respecto a esto, las MIPYMES y las generaciones más jóvenes que aún no están como viviendo esto a plenitud, pero que bueno, ellos van a llegar y van a llegar a otro mundo laboral? Claro, ahí es un tema, bueno, son dos temas que me encantan. Uno, vámonos primero por el lado de los jóvenes, ¿no? Que creo que, híjole, es bien interesante porque creo que tienen un reto muy grande, pero a la vez siento que a lo mejor ellos están más preparados que nosotros los que ya estamos insertados en el mundo laboral, ¿no? Porque de alguna manera ellos están viviendo esta época de cambio constante, ¿no? Nosotros vinimos como de una época donde todo parecía como que iba muy lineal y luego de repente, pum, parece que nos sorprendieron, ¿no?
ellos están ya viviendo ellos nacieron muchos de ellos con las herramientas digitales, entonces tienen una capacidad de adaptación impresionante. ¿Cuál es la cosa? Que siento que nosotros desde la educación básica no estamos dando las herramientas correctas. Y bueno, muy probablemente tampoco en la educación superior, ¿no? Porque es difícil estar al día con las tecnologías y bueno, con todo lo demás. Hay quienes dicen que las carreras, digo, sin espantar a nadie, ¿verdad? Pero esas son teorías que algunos teóricos dicen que las carreras de 5 años pues ya no deben ser porque a los 3 años ya cambian mucho las cosas. Entonces hay otros que dicen que en los bachilleres lo que debemos de estar haciendo es simplemente trabajar las bases, los fundamentos teóricos, pero bien fundados, ¿no? Y que en la educación básica pues debemos estar trabajando mucho estas áreas de transversalidad, ¿no? De transversalidad, porque, por ejemplo, las cuestiones de resiliencia y todas estas cosas de colaboración y demás se pueden moldear perfectamente en una edad temprana. Y si haces esto, pues ya le das un plus a los jóvenes que vienen después. Ahora, los que ya están más cerca de elegir una carrera, por decirlo así, hay datos bien interesantes. Uno de los que marcan mucho hoy en día es que la expectativa de vida está creciendo de una manera impresionante. Obviamente los avances en la medicina pues han hecho muchas cosas posibles, los avances en investigación, en la salud, ahora sabemos muchas cosas que antes no sabíamos, entonces es más fácil que nos cuidemos, que cuidemos nuestra salud, lo que implica que aquellos que siguen vivos o que vamos a seguir vivos, tenemos una expectativa de vida altísima, de 100 años, ¿no? ¿Cuál es la cosa con eso? Hay quienes dicen, oye, si de por sí, aunque tenías como una expectativa de vida de 60, 70 años, hay estudios en Harvard, me parece, hablan de que estás destinado a tener aproximadamente 3 carreras mínimo. Entonces, en una vida como de 100 años, estamos hablando de que vas a tener un montón de carreras, no sé, 3, 5, 10 carreras si quieres, ¿no? Porque obviamente como seres humanos siempre queremos, muchos de nosotros, pues estar cambiando, estar aprendiendo, desarrollarnos, y se están inventando trabajos nuevos, por decirlo de una manera a lo mejor muy burda, pero pues están creando trabajos nuevos, nos da curiosidad y queremos ir tras ellos. Entonces, creo que uno de los grandes paradigmas que tenemos que desaprender para poder liberarnos e ir con éxito al futuro de los trabajos es que ya no estamos hablando de una carrera. O sea, ya no es como que, ya elegiste esta carrera, ya te casaste de por vida, ya es lo que vas a hacer por el resto de tu vida. No. O sea, yo por ejemplo, soy ingeniero en mecatrónica, luego estudié ciencia de los materiales, hice un doctorado en ciencia de los materiales y luego ahorita estoy trabajando en desarrollo profesional, trabajé en desarrollo profesional un rato, me estoy metiendo mucho al desarrollo humano y por un tiempo trabajé en innovación, emprendimiento, innovación científica. Me he movido como por las áreas que me han llamado la atención y eso me ha enriquecido bastante. Y no quiero decir que todo el mundo tenga que tener como 20 carreras como yo, no, o 20 cosas como yo, pero lo que sí quiero decir es que no nos debemos de asustar porque, elegí la carrera de ingeniería, no voy a poder estudiar mañana psicología, o estudié licenciatura en artes escénicas, no voy a poder mañana estudiar una ingeniería. No. Y de hecho lo vemos ahora con muchos desarrolladores de software. Es bien interesante porque muchos desarrolladores de software vienen de otras carreras o vienen de otras industrias, muchas veces más creativas. Y es porque de alguna manera pues hay oportunidades de aprendizaje y de conocimiento que se les está poniendo en la mesa sin juzgar, oye, es que tú vienes de acá o tú vienes de allá, ¿no? Tú no puedes ser esto, tú no puedes ser lo otro. Y justamente la cuarta revolución industrial es algo que nos está permitiendo hacer. Como se están difuminando las líneas entre los diferentes áreas del conocimiento, a mí me parece que nos están brindando la oportunidad también de expandir nuestras áreas del conocimiento. Entonces, algo que yo siempre le digo a los jóvenes, a los niños, a todo mundo que me encuentro que está como en una etapa a lo mejor de toma de decisión, ya no les preguntemos qué carrera quieren ser o qué quieren estudiar o qué van a hacer cuando sean grandes. A lo mejor los bomberos ya no van a existir cuando seamos grandes. Cuando el niño sea grande, a lo mejor ya los bomberos van a ser puros robots. Entonces ya no va a haber bomberos, no lo sé, ¿verdad? No lo sé. O a lo mejor ya no van a existir el médico general, va a haber puros especialistas porque resulta que la inteligencia artificial, esta Watson, ya nos va a quitar el empleo a todos no lo sé. Son tendencias, dicen, pero no lo sabemos. Entonces ya no le preguntemos al niño qué quiere ser de grande. Preguntémosles, oye, ¿qué cosas te interesan? ¿Qué cosas te llaman la atención? ¿Qué problemas te gustaría resolver? ¿Qué tipo de cosas ves en tu alrededor que sientes que podrían hacerse mejor, ¿no?
Y eso creo que si todos, no nada más a los niños, si nosotros nos lo empezamos a preguntar, a mi parecer vamos a poder estar preparados para el futuro de los trabajos. Se están creando, se dice que se van a perder cerca de 85 millones de trabajo debido a la automatización, pero que se van a crear 97 millones de trabajos. Estos son estadísticas, datos que se sacan ahora en el 2020. Vamos a ver cómo nos va en el 2021, pero hablamos de que tampoco es como que se vayan a perder todos los trabajos por la automatización y no se vayan a crear más. No, se van a crear, pero van a ser nuevos. Se dice que el 40% de las actividades que se van a ser completamente distintas. Vamos a tener que aprender. Acá el chiste es qué es lo que vamos a querer aprender. Y perdón, es que a veces hablo un montón porque te digo que me apasionan mucho estos temas, pero respecto a las MIPYMES, a los que traen como también la cosquillita de emprender. Estamos en un área llena de oportunidades. Por ejemplo, ahorita tú mencionabas algo que está muy generalizado en la industria respecto a la inversión en equipos o de equipos para pues la automatización de procesos y demás, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, en la manufactura aditiva, en la impresión 3D. Los equipos que son más sofisticados, muchas de las empresas pues le tienen miedo a invertir porque tampoco saben muy bien o no conocen muy bien el caso de negocio que va a tener esto. O sea, no saben cuándo van a tener su retorno de inversión, no saben qué implica realmente a lo mejor manejar una de estas máquinas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué oportunidad hay aquí para las MIPYMES y para las empresas a lo mejor un poco más o para los emprendedores? Buscar la manera a lo mejor de encontrar cómo, por ejemplo, puedes rentarles equipos o puedes, yo lo veo como las casas, ¿no? Muchos jóvenes, me considero joven, muchos jóvenes ya no compramos casa necesariamente, ¿no? Porque tenemos como alta movilidad, ya vemos la renta de casa como una posibilidad real. Hay quienes ya ni siquiera compran coches, también están pagando como un leasing, rentan anual, porque igual haces una inversión que tú dices, oye, y si la voy a querer cambiar en 3 años o si sale algo muchísimo mejor en 3 años o en 2 años, ya estoy casado con eso, para siempre. Una máquina de 3-4 millones de dólares, ya me casé con esa máquina y ¿qué voy a hacer en 3 años? A lo mejor es una oportunidad para cambiar los modelos de negocio. Y si eres una MIPYME, eres una emprendedora, a lo mejor tienes la oportunidad de buscar inversionistas o tú mismo invertir y buscar hacer un modelo de negocio que pueda ser rentable, que pueda ser escalable, donde tú puedas proveer este tipo de soluciones a la empresa, que al final de cuentas la gran empresa a lo mejor no quiere estar pensando en eso o no tiene tampoco la capacidad de innovar tan rápidamente. Normalmente las empresas que son muy grandes les cuesta más trabajo innovar porque tienes que mover un monstruo hacia adelante. En cambio, las empresas que son más pequeñas tienen una mayor movilidad porque la digitalización, la transformación digital y todo lo que es innovación tiene mucho que ver con la burocracia y con la gestión que hay al interior de tu empresa. Entonces, es un mecanismo que se puede mover mucho más fácil. Los emprendedores tienen esa oportunidad maravillosa. Y por último, en cuestión de las MIPYMES y de tecnologías, hay muchas oportunidades en tecnologías de información de low code, donde no necesariamente tienes que tener un gran equipo de trabajo en tecnologías de la información para poder optimizar y automatizar tus procesos, sino apalancarte de estas tecnologías de información. Creo que para el emprendimiento estamos viviendo una época increíble donde se van a necesitar más emprendedores. Entonces, creo que hay que apostarle a la innovación y al emprendimiento también. Wow, increíble todo lo que dijiste, está súper bien, la información es como muy concisa y creo que dijiste cosas que son muy importantes, ¿no? Algo que hemos repetido durante esta pequeña plática ha sido aprender a desaprender, adaptarnos, ese sentido de resiliencia. Y ahorita que mencionabas algo, no me acuerdo la verdad en qué momento, pero justamente me acordé de una conferencia que escuché que dio el CEO de Didi de Latinoamérica, ahorita no tengo fresco el nombre, una disculpa, pero que hablaba sobre la movilidad y cómo está cambiando y cómo ya me acordé, cómo los jóvenes ya no quieren tener autos y ahorita que viene la conducción autónoma, ¿no? O sea, y la electromovilidad, o sea, los autos van a ser eléctricos y van a ser autónomos. Es el futuro, es lo que están apostando muchísimas marcas y que saben que vienen. Entonces la idea es ¿cómo hago que la gente siga consumiendo automóviles si no los van a consumir? Pero va a seguir en sí este proceso de la movilidad, porque la movilidad como concepto, o sea, transportarme de un punto A a un punto B, siempre va a existir porque es algo que siempre estamos haciendo. Creo que en ese sentido me hace mucho match
con lo que mencionabas con respecto al trabajo, ¿no? Tal vez los trabajos cambien, pero el concepto mismo de laborar, del ser humano estar como trabajando en alguna actividad, para su gente o para él mismo, es algo que siempre está haciendo, ¿no? O sea, uno siempre está aprendiendo para enriquecer su propia persona, para tener lo que luego llaman salario emocional, para beneficiarse más como ser humano, para la mera curiosidad. O sea, creo que mucho de eso también es la curiosidad que tienen las personas de descubrir nuevas facetas, y creo que es algo que estamos viendo ahorita con esta nueva movilidad que va a existir con la electrificación de los automóviles, la conducción autónoma, la automatización de las industrias. Y bueno, cuando pienso en esto, la verdad es que imagino un futuro que es aquí al 2025, ni siquiera tan futuro, donde el trabajo creo que ahora sí va a ser como un híbrido, que también se ha hablado mucho de eso, ¿no? Las exposiciones, ferias van a ser híbridas, va a poder uno ver las conferencias a través de su computadora, poder asistir para ver los stands de manufactura, de herramientas, pero también del trabajo. Uno podrá estar desde su casa trabajando, está haciendo, no sé, diseño, redactando, tomando decisiones, checando procesos en México para Alemania y haciendo ciertos viajes cuando sea necesario, reunirse con el equipo de trabajo. Y creo que mantener como que esta maquinaria, esta automatización siga fluyendo. O sea, así es como yo imagino el 2025 de forma laboral en la industria. No sé si quisieras enriquecernos con algo más, Mónica, por favor. Claro, muchas gracias. Pues una de las cosas que también me gustaría comentar principalmente con el afán de crear más redes de soporte para esto, es muy interesante porque la tecnología tiene la capacidad de brindarnos muchas oportunidades grandiosas, como las que hemos estado platicando, pero también tiene digamos que una problemática de que demuestra mucho más las brechas que existen de desigualdad en muchísimos sectores, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que es muy importante es que todos, siempre que tengamos la oportunidad de acercar la tecnología a otras personas, sería importantísimo que lo hiciéramos, ¿no? Sería importantísimo que buscáramos la manera de acercar los conocimientos o la tecnología a personas a lo mejor que estén en situaciones más vulnerables, o a lo mejor a personas que estén en situaciones de desigualdad, ya sea económica, de género, etcétera. Hay datos que hablan por ejemplo, con lo de la pandemia, las mujeres tuvimos un retroceso, se habla de hasta 10 años en Latinoamérica en cuestión de la brecha salarial, por ejemplo, y con la transición o las transiciones que vamos a hacer de los trabajos, todos vamos a tener que transicionar hacia el 2030 completamente en la cuestión de las actividades o el tipo de actividades laborales que hacemos. Para las mujeres va a ser más complicado porque la mayoría de los trabajos que hacen las mujeres está muy sesgado a nivel global. Pocas son las que están en las áreas de tecnología. Entonces tienen menos oportunidad de estar más cerca de estos cambios tecnológicos. Entonces yo lo que le diría a las empresas y a las personas es: todos los que estemos en ámbitos tecnológicos, busquemos crear redes de soporte para aquellos que a lo mejor no lo tienen o no lo conocen o no están tan de cerca, tan familiarizados, y busquemos impulsarnos a todos. Me gustaría decir que de manera igual, sé que es complicado, pero al menos de la mejor manera en la que podamos impulsarnos todos para poder conocer más de las tecnologías y de los cambios que van a traer y aprender a usar tecnología. La alfabetización digital es necesaria hoy sí o sí. Y pues es todo, y agradecidísima por la invitación. Muchas gracias por tu tiempo, Mónica. Muchísimas gracias por esta plática. Ha sido muy interesante, muy enérgica, muy inspiradora también. Creo que, como dijiste, ¿no? Es momento de activarnos, de aprender nuevas cosas, de hacernos responsables y de abordar el 2025 de una mejor manera y sin miedo. Y bueno, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, y bueno, también a todo nuestro público que nos está escuchando por haber escuchado esta en plática. Y bueno, Mónica, pues muchísimas gracias nuevamente. Y entonces nos vemos para el siguiente programa con otro tema. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Este fue Tu Enlace en la Industria por Clúster Industrial. Para seguir informado de lo más relevante de los sectores industriales en México, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio www.clusterindustrial.com.mx. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.